Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy voy a estar conversando con el psiquiatra Gabriel Jiménez y con la psicóloga clínica Roxana Rivera sobre las verdades del trastorno de personalidad narcisista. Cómo afecta a los pacientes y cómo afecta también a las personas allegadas y familiares. Y también sobre los retos de su tratamiento. Este es un tema sumamente interesante. Contamos con dos excelentes recursos que tienen un peritaje, ¿verdad?, que no es común y que debemos aprovechar. Este es un tema que está muy en boga, se habla mucho del narcisismo y se habla de esto de una manera bastante simple, entiendo yo, y relajada, pero no es un tema nada simple, es un asunto bien complejo y, ¿verdad?, como van a ver y descubrir a lo largo de este Facebook Live, pues está lo que es el trastorno narcisista, está de personalidad narcisista, está lo que son rasgos narcisistas y hay toda una gama de situaciones alrededor de este trastorno que puede ser, es muy dañino, tanto para el que lo padece como para las personas que están cercanas, ¿verdad? Y que incluso pues es bien incomprendido, se pasa por arrogancia, se pasa por maltrato a veces y las personas que a veces proyectan una situación, pues realmente lo que están pasando por dentro es muy difícil, como nos va a explicar también el doctor Jiménez. Preparen sus preguntas, preparen sus comentarios y vayan poniéndolos allá abajo en la sección de comentarios de nuestro Facebook, que los vamos a estar leyendo mientras estamos conversando. Así que nuevamente compartan este Facebook Live. Veo que ya muchas y muchos están conectados. Así que vamos sin más a dar comienzo formal a este Facebook Live. Saludos a todas y a todos. Les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. También en nuestro podcast Cerebrando. Vayan y búsquenlo a Spotify, búsquenlo también en Amazon y búsquenlo en Apple Podcast. Y déjenos sus comentarios para saber qué tal les gusta. Voy a estar conversando con el psiquiatra Gabriel Jiménez y con la psicóloga clínica Roxana Rivera sobre las verdades del trastorno de personalidad narcisista, cómo afecta a pacientes y allegados y también sobre los retos de su tratamiento. Cada vez es más lo que se escucha sobre este trastorno, sus características y el serio impacto que tienen las relaciones personales. Sin embargo, el desconocimiento es aún muy grande, así como lo son el estigma y los obstáculos para tratarlo, pese al enorme daño que hace tanto a los pacientes como a los familiares. Aunque estos pacientes proyecten al mundo poder y grandeza y arrogancia, por ejemplo, por dentro el sentimiento es contrario y pueden incluso llegar al suicidio. ¿Qué es realmente el trastorno? ¿Y qué significa ser narcisista o tener este tipo de rasgos? ¿Cuál es el impacto en el paciente y familiares? ¿Y por qué es tan difícil de tratar? De este importante tema vamos a estar conversando con nuestros recursos, a quienes tenemos el privilegio de entrevistar, puesto que son de los pocos profesionales que se enfocan aquí en Puerto Rico en este tipo de trastorno de personalidad. Aprovechen que ambos van a estar disponibles, como dije, para contestar tus preguntas en vivo, así que escríbenos en nuestra sección de comentarios. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano en Puerto Rico. Nuestro propósito con esta serie es ofrecerte a ti herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria a través de profesionales como los que tenemos en el día de hoy. Así que sin más, compartan este live, envíen sus preguntas y comentarios y comencemos la conversación. Bienvenidos a ambos. Saludos, doctor Jiménez. Me gustaría comenzar con usted. Veo a bastantes personas conectadas, así que el interés es grande. En términos, ¿verdad?, de tiempo, escuchamos en estos tiempos mucho sobre este término narcisista para describir a una persona, pero sin embargo, ¿qué es propiamente el trastorno de personalidad narcisista? Y en términos básicos, ¿cuál es la diferencia del trastorno de personalidad narcisista y lo que pueden ser quizás unos rasgos narcisistas? Bueno, primero que todo, muchas gracias, ¿verdad?, por tenerme aquí. Saludos a todas las personas que están conectadas. Una de las consecuencias que ha sucedido luego de todo el énfasis que se ha dado en la información, en tratar de quitar estigma alrededor de cosas de salud mental, es que términos que son clínicos, que los profesionales de salud mental utilizamos de una manera bien particular,
se han difundido a nivel de la población general, ¿verdad? Y adquieren otros significados. Esto es lo que llamamos la psicología popular, ¿verdad? Y esto pues puede hacer mucho daño porque se le añaden significados que los profesionales de salud mental, ¿verdad? Pues no utilizamos. Y esto es algo que ciertamente ha sucedido con los trastornos de personalidad en general, pero con el trastorno de personalidad narcisista en particular. Cuando hablamos del trastorno de personalidad narcisista, estamos hablando de un trastorno psiquiátrico serio de la personalidad en el cual se ven afectadas áreas importantes de la vida del paciente, establecer relaciones íntimas o profundas, la capacidad de la empatía, la capacidad para llevar una vida autodirigida y un sentido de identidad. Así que estamos hablando de algo que afecta básicamente todas las áreas de la vida de esta persona. Cuando vamos a una de las herramientas más importantes de diagnóstico, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en inglés el DSM, podemos encontrar lo que es un prototipo de lo que es una persona que padece de trastorno de personalidad narcisista. Este prototipo del DSM incluye, ¿verdad?, unas características clásicas que incluyen una presentación como grandiosa, ¿verdad? Que la persona trata de presentarse como bien impresionante, que continuamente está en búsqueda de admiración, muchas veces comparte preocupaciones con fantasías de poder, de belleza ilimitada, de amor perfecto. Muchas veces muestran una dificultad en establecer empatía, lo cual puede llevar a conductas explotadoras. Muchas veces se sienten como merecedores de un trato preferencial o ser superiores a otras personas. Así que esas son algunas de las características, ¿verdad?, que puede tener una persona con trastorno de personalidad narcisista. Obviamente en el mundo real ningún paciente las engloba todas, hay combinaciones, ¿verdad?, de estos criterios. Y una de las cosas que a veces podemos encontrar en el mundo, ¿verdad?, en el mundo clínico, es que hay pacientes que no muestran esta presentación grandiosa, al contrario, se muestran como muy vulnerables, muy inseguros, con un sentido quizás de falsa modestia o de humildad exagerada, lo que hace que pues el diagnóstico sea, ¿verdad?, verdaderamente retante para hacer, ya que pues no es una caricatura, ¿verdad?, como muchas veces encontramos en las... Claramente, ¿verdad? Claro. Definido. No es como otras enfermedades, y hay una prueba, un laboratorio, algo que uno pueda hacer. Yo le escuchaba y pienso que muchas de las personas que nos están escuchando pueden preguntarse, bueno, todas o todos conocemos personas que muestran algunas de estas características, ¿verdad? Claro que sí. Son arrogantes, que faltos de empatía, que tratan a veces a las personas pues un poco mal o con desdén. ¿Cómo podemos distinguir lo que pueden ser unas características de lo que quizás pueden ser unas señales más claras del trastorno y cómo se debe proceder con ¿verdad? Buscar un diagnóstico con lo difícil que puede ser? Correcto, ¿verdad? Y esto es parte de la importancia ¿verdad?, de estar trabajando con un profesional de la salud mental y no simplemente, ¿verdad?, buscar esto por internet, porque como tú traes bien, ¿verdad?, estas características uno, ¿verdad?, las puede identificar en otras personas y no necesariamente implicar que haya un diagnóstico. Y ahí a lo que vamos es al nivel de severidad y de disfunción que tiene la persona. Muchas veces cuando vemos este tipo de conducta no es en una sola relación. Esto caracteriza, ¿verdad?, básicamente globalmente las relaciones de esta persona. Es un patrón generalizado de cómo esta persona se relaciona con los demás. Esta búsqueda de admiración, esta búsqueda, ¿verdad?, de adulación o este sentimiento de superioridad se manifiesta generalizadamente en la mayoría de las relaciones de la persona, lo que trae pues dificultades serias en poder establecer relaciones de calidad y satisfactorias. Así que es más bien el grado de cuán difundido está en la vida general de la persona. Doctor, quiero insertar unos comentarios, pero por aquí una de las personas que nos está escuchando nos dice que el audio tiene problemas. Creo que es la única diciéndolo. Si están teniendo problemas en escucharnos, yo los escucho a ustedes perfectamente, pues por favor, déjenos saber. Quizás es la persona entonces que se está comunicando con nosotros. Verifique su señal. Nos saluda Maribel Rivera desde Lares y nos dice que nos da las gracias por este tema, que es muy importante que se conozca, que afecta a muchas personas en Puerto Rico. Y también se comunica con nosotros una persona que se identifica como ML Martínez y dice que hace poco más de 2 años pasó por esta situación,
que fue víctima de una persona narcisista. También soy persona de la conducta y jamás pensé que iba a pasar por esto. Busqué psicólogos que supieran manejar el tema y solo encontré uno. Créame que a nosotros nos hizo difícil también conseguir recursos apropiados, como siempre hacemos aquí en Es Mental, porque es un tema complejo. Apenas se hablaba del tema y donde conseguí mucha información que me ayudó fue en los países de México y España. Para personas, mira, ya nos dicen que se oye bien, tremendo, ok, excelente. Para personas como Martínez que nos contacta, doctor, y ya poco a poco cerrando con usted para pasar con la doctora, pero al final también vamos a volver con usted con recomendaciones. Ustedes nos decían un reportaje que tenemos publicado hoy en esmental.com, le exhorto a todas las personas que nos están viendo que vayan y lo busquen porque hay más detalles de ambos recursos, de lo difícil que era diagnosticar este trastorno, ¿verdad? Y luego, pues, lo difícil que es tratarlo. ¿Por qué es tan difícil diagnosticarlo? Ya comenzó a hablarnos un poco de eso, pero nos abundaba más sobre las dificultades. Por ejemplo, las personas no reconocen, ¿verdad?, que tienen una situación, que hay algo mal, porque es parte del trastorno pensar que tienen vamos a decir, pensamiento de grandeza y de superioridad. También nos hablaba de que a nivel internacional, a nivel de investigación, se están ocultando nuevas avenidas para mejorar este diagnóstico, porque entonces, pues, si no podemos diagnosticar, pues tratar es sumamente difícil. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, ¿verdad? Brevemente, uno de los grandes retos del diagnóstico es que lo que muchas veces lleva a la persona a querer presentarse de esta manera como grandiosa e impresionante es un sentimiento de vacío y de humillación profundos. Así que el acto del diagnóstico se ve filtrado a través de ese mismo lente. Así que el paciente experimenta recibir el diagnóstico como un acto de humillación, lo que contribuye entonces a pues simplemente pues no buscar la ayuda, ¿verdad? Interfiere con poder hasta reconocerlo. Así que muchas veces estos pacientes cuando presentan a la clínica en esta presentación clásica más grandiosa, llegan ya en mediana edad usualmente, cuando la vida les ha dado bien duro. Han tenido ya múltiples divorcios a consecuencia de las dificultades interpersonales, quizás los han botado del trabajo o han tenido, ¿verdad? Pues poco éxito o incluso mucho éxito que no pueden disfrutar. Y es en ese contexto como de un cuadro más depresivo que entonces presentan al consultorio cuando ya se sienten como derrotados y que esas defensas, ¿verdad?, que los mantenían más elevados, pues ya no están funcionando. Yo creo que conversábamos de esto preparándonos para esta emisión, de que muchas veces llegan por los síntomas, ¿no? No por realmente la condición que tienen, sino síntomas asociados como lo puede ser la depresión o cualquier otro tipo de síntoma que le provoque lo que es la condición base. ¿Hay causas como tal o factores de riesgo para esta condición y a qué edad es que se desarrolla? Que ahora que lo escuché me interesa mucho. Los trastornos de personalidad, ¿verdad? Los patrones comienzan a manifestarse en la adultez temprana. Y uno de los factores más importantes, ¿verdad?, que se conoce, que debo decir, ¿verdad?, hay mucho que todavía nos falta por aprender a nivel biológico, pero a nivel psicosocial sabemos que el trauma es un factor importante y lamentablemente uno de los patrones que vemos en muchos de estos pacientes es como una línea genealógica en sus familias, donde estas conductas narcisistas estaban manifestadas en sus cuidadores, en sus abuelos, así que se ve como un patrón entre las generaciones donde hubo mucha negligencia, donde de alguna manera se le transmitió al niño que tenía que quizás acomodarse a las necesidades del adulto y quizás despojarse, ¿verdad?, de su propio sentido de ser. Y eso es lo que esa persona pues va internalizando y aprende que cuando la única forma que consigue la atención, ¿verdad?, es acomodándose a las expectativas de otras personas. Así que detrás de esa máscara, ¿verdad?, como grandiosa y bien impresionante, lo que vemos es una persona que quizás ha sufrido mucho maltrato y muchas experiencias de angustia. Martínez nos pregunta si se queda grabado. Sí, se va a quedar grabado todo este Facebook Live, así que aprovechen cuando termine, compártanlo para que se beneficien sus familiares y amigos y pueden todavía continuar haciendo preguntas, que en breves minutos vamos a pasar con la doctora Rivera. Para finalizar con usted, doctor Jiménez, ¿cuál es la mejor ruta de tratamiento
para este tipo de pacientes? Pues es bien bueno, ¿verdad?, que en este live estamos haciéndolo tanto un psiquiatra como una psicóloga, porque el trabajo es interdisciplinario y el tratamiento principal para el trastorno de personalidad narcisista y en realidad todos los trastornos de personalidad es la psicoterapia. Los medicamentos, ¿verdad?, juegan un rol de apoyo secundario para atender síntomas específicos. Y en el caso específico, ¿verdad?, del trastorno de personalidad narcisista, cuando el paciente viene a buscar ayuda, muchas veces es cuando está en un cuadro depresivo. Así que hay que ser bien meticuloso como psiquiatra en cómo tú vas a tratarlo. Porque si la depresión se le quita al paciente instantáneamente, tú estás básicamente borrando la ventana que permitió que el paciente llegara. Y yo quiero dejar claro que el tratamiento no es dejarlo deprimido, pero es qué llevó a esa depresión, ¿verdad? Y no simplemente tratar de erradicarla en el momento, porque si no el paciente va a terminar en donde mismo comenzó, elevado, grandioso, ¿verdad? Y no se van a estar atendiendo las vulnerabilidades que le llevaron a deprimirse en primer lugar. Así que la Y va a evadir el psicoterapia. tratamiento, supongo, el tratamiento real de Correcto. la condición, si ya se siente nuevamente, ¿verdad?, en otro lugar que la depresión no le está afectando. Qué interesante. Vamos a volver con ustedes ahorita. Les recuerdo a todas y a todos que estamos conversando con el psiquiatra Gabriel Jiménez y con la psicóloga clínica Roxani Rivera sobre las verdades del trastorno de personalidad narcisista. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la Revista de Salud Mental y Bienestar de Puerto Rico, Es Mental. Nos encuentran en esmental.com. Doctora Rivera, usted que más a los pacientes, saludos, y a las personas afectadas también por su conducta desde la psicoterapia, que es tan importante como mencionó el doctor Jiménez. ¿Cuál ha sido su experiencia tanto con los pacientes como los familiares? Pues gracias por la invitación y bienvenidos y bienvenidas a todos que están sintonizando. En este caso, cuando trabajamos de cerca con las personas que llegan a terapia, muchas veces llegan la pareja que tengo mi pareja que identifico que ahí no me siento comprendida, hay una falta de empatía y la persona que tiene perfil narcisista me llega, pero me llega como colateral. O sea, el primero que llega es la pareja o la pareja. Exacto, es uno de los ejemplos, porque como dice el doctor Gabriel, en un momento de vulnerabilidad y de depresión pueden llegar a buscar psicoterapia. O sea, no es que no van a llegar, pero también se da la parte de que pueden llegar como colaterales a terapia. Así que en ese sentido hay que distinguir si no hay un patrón de violencia de género, donde hay que ser muy meticulosos de cuáles van a ser los referidos que vamos a hacer, porque referir a terapia de pareja sería un detonante en ese sentido. Así que nosotros podemos ver las diferentes esferas donde se manifiesta las consecuencias. Cuando, por ejemplo, te llega una persona ya adulta que se crió bajo padres que tienen un perfil narcisista. Y las narrativas son, yo me sentí que cuando yo era pequeña, yo era una extensión de mi mamá. Yo debía ser una extensión de mi mamá y de mi papá. Yo era el espejo. Yo tenía que llenar unas expectativas completamente de lo que ellos me pedían. Y si no podía llegar a la altura de mis papás, entonces yo no era suficiente. Y viven una niñez muy comprometida porque yo siento que mi amor es condicionado a lo que mis padres quieren de mí. ¿Okay? Así que vamos a ver que la autoestima de estos niños, mientras se van desarrollando, es una autoestima muy frágil porque están constantemente dependiendo que otras personas le validen lo importante que son en ese sentido. Así que ahí tenemos el ejemplo de ya cuando llegan como adultos, donde tengo cuidadores, tuve cuidadores o padres que cuentan con el perfil narcisista y cuáles son esas secuelas. Pero de igual manera tenemos la parte de las víctimas en cuanto a que mi pareja tiene características narcisistas. Una de las cosas que vemos a través de la revisión de literatura y estudios de metaanálisis es que la agresión es bien presente en los diagnósticos de personalidad narcisista. Así que la línea es bien fina cuando tenemos violencia de género, ¿verdad? Así que dentro de lo que es la violencia de género tenemos una devaluación de lo que es la autoestima de la persona. Una de las cosas que verbalizan es que dicen, por ejemplo, yo siento que esta persona en un inicio me idealizaba, yo era la pareja perfecta.
Y de momento, cuando él sintió que yo lo estaba criticando o le estaba señalando una retroalimentación de algo que había que mejorar, hubo un cambio 100% a devaluarme, a hablarme de una forma que me minimizaba. Y entonces, ¿qué hace la pareja? Discúlpame, no, ay, wow, cuánto lo siento. Entonces, me hace sentir a mí como que yo soy la culpable. ¿Okay? Y por ende empieza una distorsión y yo empiezo a crear, a caminar en eggshells, en inglés como decimos, o caminar en putita, porque cada cosa que puedo decir le puede indignar o le puede molestar o dañar el ego de esta persona. Así que vemos que entramos en conductas de complacerlos constantemente y eso hace que la persona cada vez más se vaya minimizando y desconectando de sus necesidades propias. ¿Sería válido, doctora, decir que de este trastorno terminan habiendo entonces dos víctimas? El paciente que lo padece y la persona que quizás está envuelta en algún tipo de relación interpersonal y no puede identificar esto y termina entonces también afectándose psicológicamente. Definitivo. Definitivo. Aquí Maribel Rivera nos dice, lamentablemente el paciente o persona que padece esta conducta no acepta el padecimiento, haciendo daño a las personas que tienen a su alrededor. Eso nos lleva a la próxima pregunta, ¿cómo se trabaja desde la psicoterapia? Primero me gustaría saber cómo trabajamos con el paciente que tiene, como recalca el doctor Jiménez en nuestro reportaje, una condición, ¿verdad? Y que entonces también termina siendo quizás victimizado doblemente porque entonces pues se le trata muchas veces como maltratante y como agresor porque su enfermedad lo lleva a esa conducta. ¿Voy yo o el doctor? No, para usted sí. ¿Cómo okay. ¿Cómo trabaja la psicoterapia? Primero con el paciente y luego quiero hablar de cómo trabaja con los familiares. Sí, una de las cosas bien importantes es que no solamente es que llegue a terapia, es que permanezca. Así que como llega en un estado bien vulnerable, por ejemplo, cosas como perdí mi trabajo, mi esposa dice que yo tengo que venir aquí, o mi pareja dice que tengo que venir aquí porque me amenazó con que me voy a divorciar, ¿verdad? O sabes que no puedo bregar con mi mamá, todas las conversaciones giran en torno a ella y yo no puedo, ¿verdad? Pues, expresarme como yo quisiera, ¿verdad? Así que tenemos las personas que llegan afectadas y tenemos la persona que tiene el diagnóstico. Así que una de las cosas que tenemos que ver es que esto es un espectro. Tú tienes personas que pueden tener un perfil, ¿okay?, que no necesariamente redunda en lo patológico. Así que en esa vulnerabilidad yo necesito acompañar a la persona y ser muy cuidadosa de, porque ¿qué ocurre? Las relaciones, las dinámicas que tiene con sus relaciones afuera, va a ocurrir una transferencia porque las va a traer a terapia conmigo. Así que yo tengo que aliarme, que me vea con que mi intención es comprender a la persona y empatizar contigo. No estoy aquí para criticarte, al contrario, hay una fragilidad, porque en este caso la grandiosidad es una forma de compensar el nivel de sensibilidad y de fragilidad en cuanto a lo que es autoestima. Así que por eso lo primero que tenemos que hacer es conectar con la persona en ese sentido. Y cuando trae todas estas experiencias de vulnerabilidad con su pareja, en su trabajo, con sus hijos, necesitamos crearle conciencia, primero, que conecte con sus emociones, con su mundo interior, porque hay un nivel de desconexión y por eso la falta de ¿verdad? Por eso es que no conecta. Así que no hay una introspección, así que necesitamos que conecte con su mundo interior y cómo eso está provocando que genere relaciones superficiales con las personas a su alrededor, porque no hay un proceso de intimidad en cuanto a expresarse abiertamente de cómo se siente. Así que sus mecanismos de defensa es algo que hay que traerlos en el espacio de terapia para que la persona tome conciencia y vea cómo eso le está generando ese vacío que el doctor está mencionando. Y entonces vamos a la parte de los familiares. Nos escribe otra persona y verdaderamente hay mucha gente conectada. Sé que es un tema de mucho interés porque cuando también publicamos historias son de las más leídas, ¿verdad? Aquí dice Minerva Hernández, fui víctima
de un narcisista agresor por 25 años. Estoy diagnosticada con depresión severa mayor recurrente, ansiedad social y ataques de pánico. Me quedé viuda, pero las secuelas y heridas abiertas continúan. Minerva, muchísimas gracias por su valentía de compartir su experiencia, ¿verdad? Doctora, me parece que el puente perfecto para la última pregunta que le tengo es ese proceso terapéutico con los familiares que padecieron entonces también y se convirtieron también en personas que desarrollaron entonces sus condiciones. Claro, y gracias por compartir. Una de las formas de empoderarnos cada vez más es ir a terapia y poder entonces identificar esas secuelas, ¿verdad? Porque además de ansiedad, ves la parte de la depresión, estrés postraumático, una de las cosas que también, porque se genera un trauma, esa tensión que vivieron, ese nivel de control, que cuando tú salías del radar de esta persona, automáticamente comenzaban estas conductas abusivas y de violencia. Algo que también quiero traer a colación, y yo creo que es importante que todas estas características nosotros lo apliquemos al contexto, y es que una de las poblaciones vulnerables que nos llegan a terapia es la población de inmigrantes. ¿Ya? Personas que han invertido su tiempo, que te dicen, mira, yo no quiero ser deportado, y yo puedo identificar que yo estoy viviendo como un agresor ahora mismo, pero yo invertí tiempo, yo invertí energía, yo invertí en dinero y estoy a punto de que me den la entrevista para yo quedarme en Puerto Rico o en Estados Unidos, ¿verdad? Dependiendo del lugar. Y es importante que sepan que están protegidas. Ahora mismo aquí es lo que se conoce como una visa que es especializada, que es la visa VAWA, V-A-W-A, que pueden entrar en las redes, buscarlo bajo asistencia legal PR, y lo que hace es que protege a la persona para que pueda estabilizarse a nivel físico, a nivel emocional, incluso, y queremos prevenir que la existencia de esta persona, proteger a la vida de esta persona. Así que es algo que también quería añadir, que son muchas las poblaciones que se afectan a raíz de vivir con una persona que puede mostrar un trastorno de personalidad y específicamente, como estamos mencionando, los rasgos narcisistas. Y entonces, bendito, el tiempo se nos va acabando, pero brevemente quisiera que me hablara un poquito de cómo trabajamos con estos familiares y con personas que quizás pues se quedaron muy afectadas a largo plazo, como lo es la persona que nos está escuchando, ¿verdad? Y ahí aprovecho para darle su pregunta final, que se la voy a dar también al doctor Jiménez. ¿Se puede salir de esto? ¿Se puede trabajar y se puede salir adelante tanto el paciente como el familiar? Definitivamente, algo que es bien importante y es que nosotros podamos apoyar, porque vemos que hay mucha crítica. Yo te lo dije, ¿cuándo vas a salir de ahí? Y en este caso necesitamos brindarle a la persona espacios de acompañamiento, de alentar a la persona y de poder seguir identificando cuáles son estas banderas rojas, de cómo de momento ahí se alejan completamente de sus familiares por esa dinámica de poder y control, ¿verdad? Y reconocer que ahora mismo el que la persona vaya a terapia le va a permitir desarrollar esa inteligencia y esa agilidad emocional para empoderarse, tomar la decisión y no seguir generando estos patrones tóxicos a nivel interpersonal. Ok. Doctor Jiménez, la misma pregunta para usted para ir cerrando. ¿Se puede un paciente de trastorno de personalidad narcisista salir adelante y, ¿verdad? Con éxito en un tratamiento y sus familiares? Definitivamente. Algo, ¿verdad?, que es bien importante en esa pregunta, es algo que la doctora estaba trayendo, que es que esto no, ¿verdad? Aunque el DSM lo pinta como una sola cosa, en realidad es un espectro y hay unos niveles de severidad. Ciertamente, cuando ya estamos llegando a esos niveles donde la persona comete agresión franca, ¿verdad?, donde hay unas cualidades francamente malignas, pues estamos hablando de un paciente que es mucho más retante y ahí hasta la ley interviene y es parte, ¿verdad?, del tratamiento de esta persona en términos de reforma, ¿verdad?, y de poder atender esos patrones, pero que esto existe en un espectro bien amplio, donde hay personas que muestran unas vulnerabilidades narcisistas, que si se comienzan a atender, se va a traer muchísimo alivio, no solo a la persona, sino a esas
¿verdad? Esos seres queridos, esas amistades a su alrededor. Y, ¿verdad? Mucho de mi trabajo en el entrenamiento que estoy haciendo actualmente es trabajando con pacientes que tienen trastornos de personalidad, y he podido ver de primera mano cómo un tratamiento que es interdisciplinario, intensivo, ¿verdad? Que incluye los fármacos, pero también, por supuesto, una psicoterapia intensiva, incluso a veces, ¿verdad? Múltiples veces a la semana, abre un espacio para examinar esos patrones internos, para adquirir introspección sobre ellos y, en el mejor de los casos, poder llevar una vida que sea de mucha más satisfacción y con mucho menos sufrimiento, tanto para la persona como para los que le rodean. Me parece que terminamos en la mejor nota, ¿verdad? En la necesidad de entender mejor este tratamiento, este padecimiento, poder entender las posibilidades de tratamiento y la importancia del tratamiento, porque si se espera toda una vida para tratar la condición, pues realmente las consecuencias son mucho mayores y mucho más difíciles de atender. Y también, como dijo la doctora Rivera, que se atiendan, que vayan a la psicoterapia, que busquen ayuda tanto de lado y lado, no importa cómo lleguen, porque ahí es que se les da las herramientas. Agrego, los invito a todas y a todos a leer el reportaje, porque ahí ambos nos hablaban también de la importancia de que no, y lo dijeron aquí brevemente, pero en el tratamiento no son todos los casos iguales. Hay una amplia gama de acercamientos y de tratamientos, y que el acercamiento o la forma en que se maneje la condición va a depender de las circunstancias particulares del trastorno o de los rasgos que tiene, de las circunstancias tanto para el paciente como para, ¿verdad?, lo que haya pasado el familiar. Así que el mensaje es, vamos a romper con ese estigma y vamos a comenzar entonces a hablar de esto y a educarnos. Yo les agradezco enormemente a ambos por sacar de su tiempo para compartir nosotros. Aquí Agli Torres Estela nos felicita. Yo les agradezco también a todas y a todos ustedes los que nos están escuchando. Agradezco a nuestros invitados de hoy, repito sus nombres, el psiquiatra Gabriel Jiménez, quien está haciendo un fellowship por allá por Massachusetts y es egresado del recinto de ciencias médicas de acá de Puerto Rico, de la residencia de psiquiatría, y a la psicóloga clínica Roxani Rivera por compartir con nosotros sobre el trastorno de personalidad narcisista. Tanto las verdades que debemos conocer como, ¿verdad?, las posibilidades de tratamiento, tanto para pacientes como para familiares. Recuerden seguir a ESMental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Agradecemos a FHC por su apoyo, a los pacientes, familiares y profesionales que colaboran con nosotras también. Sin más, las y los dejamos con buenos deseos. Gracias.